En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera sin unión a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida para nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas y lleve cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día en que se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de ver el último día, el precioso pasaje de la Anunciación de Jesús, recordáis que resumíamos al final esa Anunciación en la que veíamos que en la Anunciación se le ofrecían a María unas glorias inauditas, ¿no? Unas grandezas inefables de parte de Dios. El pueblo expectante está esperando el Mesías y llega el ángel y a una mujer le dice que va a ser madre del Mesías. Decíamos, cualquier mujer alucinaría, ¿no? Pues María no alucina, piensa en su virginidad, y entre la grandeza de ser la madre del Mesías o el sacrificio de su virginidad, decíamos, no lo duda, ¿no? Prefiere la gracia que la santifica a la gracia que la enaltece. Y por eso es ¿cómo podrá ser esto si yo no conozco varón? Decíamos que la forma no conozco varón y la forma futura, ¿cómo podrá ser esto? Indican en María una clara intención de mantenerse virgen, de virginidad. Y una vez que el ángel le allana el obstáculo, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, la respuesta de María, hágase en mí según su palabra. Entonces, desde ese instante, apenas pronunciara esas palabras, el ángel, la Santísima Virgen, el Espíritu Santo organiza en la Inmaculada Sangre de María el cuerpo de Jesucristo, para que esa sangre y ese cuerpo fuese la materia que luego Jesús va a ofrecer en la. Bueno, recordando y sintetizando un poco el tema de la Anunciación que vimos el último día. Vamos a ver hoy la visita de María a su prima Isabel y el Magníficat, ese canto de alabanza, de exultación, de gozo de María a Dios, ¿no? Leemos entonces del capítulo primero, versículo del 39 al 45 de Lucas. Estamos con el Evangelio de Lucas. Lucas 1, 39, 45. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno. E Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó del gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Muy bien, ¿veis? Hasta ahí. Bueno, pues muy próximo a los días de la Encarnación, lo sabemos porque dijo que era el sexto mes de la concepción de Isabel, María se pone en camino. Y a María era motivo de... María va a visitar a su prima, no por motivo de curiosidad, sino de caridad, podríamos decir, para atender a su anciana parienta esos últimos meses, esos 3 últimos meses del embarazo de Isabel.
Isabel vivía en la región montañosa de Judea. Sabéis que María estaba en Nazaret, al norte, en Galilea. De Nazaret a Jerusalén eran 3-4 días de viaje. Luego María debió aprovechar alguna de esas caravanas que, o bien por motivos de las fiestas religiosas, o bien por motivos comerciales, iban siempre de Galilea a Nazaret. Y visita a su prima, que decimos vive en la región montañosa de Judea, a unos 7 kilómetros al oeste de Jerusalén, en una ciudad que la tradición hoy nos dice que era Ain Karim, donde Isabel. Bueno, sí, cuando se visita Tierra Santa, una de las visitas es a Ain Karim, a la casa de Isabel. Era como una casa de campo que tenía Zacarías en la montaña, y allí es donde María visita a su prima. Al oír Isabel el saludo de María, dice Lucas que se producen dos hechos. Primero, el Bautista salta de gozo en el seno de Isabel. Y segundo, que Isabel es llena del Espíritu Santo. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, bendice a María y al niño que guardaba en su seno. Y la proclama bendita entre las mujeres. Pero Isabel, por revelación del Espíritu Santo, sabe que se halla ante la madre de mi Señor. Por eso es de donde a mí que me visite la madre de mi Señor. Era la proclamación de hallarse ante el Mesías, ante la madre del Mesías. ¿Qué significa que el Bautista saltó de gozo en el seno de Isabel? Cuando sonó la voz de tu salutación, en mis oídos saltó el niño de gozo. Bien, dice que podría ser, pues, que se quiera indicar el privilegio que tiene el precursor de hallarse ante el Mesías. O también dicen algunos teólogos que puede ser el momento de la santificación del Bautista. Bueno, o bien pudiera ser. Y decíamos que nuevamente Isabel beatifica a María. Dichosa la que creyó, porque se cumplirá lo que se ha dicho de parte de Dios. Se beatifica a María por los misterios que en ella se van a realizar. Se elogia a María, que creyó, por lo que se realizarán en ella los misterios anunciados por parte de Dios. Con lo que en realidad se está exaltando, pues es la fe de María, la fe en esos prodigios que el ángel le dice que se van a realizar en ella. Y bueno, ahora leemos el Magnificat, lo que conocemos como el Magnificat, esa explosión de júbilo en Dios de María. Leemos del capítulo 46, versículo 1 de Lucas, del 46 al 56. Canta mi alma la grandeza del Señor. Alto. Entonces dijo María: canta mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu salta de gozo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humilde condición de su esclava. Y así, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque grandes cosas hizo en mi favor el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia se extiende de generación en generación para aquellos que le temen. Desplegó el poderío de su brazo, dispersó a los engreídos en los proyectos de su corazón, a los potentados derribó del trono y elevó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Tomó bajo su amparo a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Muy bien, ¿veis? Ese es como lo conocemos, el Magnífica, ese responde pues a una explosión de júbilo en Dios. Es más que una plegaria, es una elevación, un éxtasis y una profecía de María.
Se ven en él tres partes bien definidas. Primera, la alabanza de María por la elección que Dios ha hecho de ella. Segunda, el reconocimiento de la providencia de Dios en el mundo. Y tercera parte, que con esta obra se cumplen las promesas hechas a los padres. Bien, vemos esa alabanza que María hace a Dios por la elección que Dios ha hecho de ella. María comienza engrandeciendo al Señor, engrandeciendo a Dios. María es la que alaba y se exulta, es decir, exultar significa mostrar una gran alegría con excitación. Pues eso es, María alaba y se exulta profundamente en Dios, lo que es agradecerle, bendecirle y celebrarle. El gozo de María es en Dios mi Salvador. Ese Dios Salvador es el Dios que ella lleva en su seno, es su Hijo. María atribuye esta obra a la pura bondad de Dios, que miró la humildad de su esclava. Fijaos, aquí la humildad no es la virtud de la humildad, sino una joven socialmente desconocida, una joven humilde, ¿verdad? Elige para madre del Mesías, ese Mesías victorioso y triunfador que esperaban los judíos, no elige a una reina, elige a una esclava desconocida. Y precisamente por eso dice, desde ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Fijaos, sobre todo, es verdad que desde ese momento, pero sobre todo a partir de la vida pública de Jesús, que es cuando mejor se conoce a su madre. Conociendo a Jesús, pues conocen un poco a la madre, ¿no? Recordar aquel texto también de Lucas, bienaventurados los pechos que te amamantaron y la madre que te llevó en el seno. Bien, dice Cristo, a partir de la vida pública de Cristo es cuando la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Fijaos, en Israel, bienaventurada era una madre cuando tenía un hijo. Leer en Lucas mismo, que estamos viendo en el capítulo 1, el versículo 58. Dice que con el nacimiento del Bautista, leer Lucas 1:58. Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor le había hecho, fueron a felicitarla. O sea, como bienaventurada, es bienaventurada. Pero aquí, cuando María dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, no es ese gozo familiar, sino esa universalidad de las generaciones, es decir, todas las generaciones. Eso, dicho en boca de María, parecería en principio una hipérbole, ¿no? Una hipérbole es una exageración para resaltar un hecho. Bueno, pues vemos hoy, a la vista de hoy, que es una profecía cumplida por 20 años, de hace 20 siglos, perdón. En 20 siglos María es bienaventurada y así la proclaman todas las generaciones. Y esto debido a que hizo en ella maravillas. Hace en ella maravillas el único que podía hacerlo, Dios, el Todopoderoso. Y todo este poder es ejercido y es efecto de su misericordia. Fijaos, al descubrir su nombre a Moisés, ya en el Antiguo Testamento se ve continuamente la misericordia de Dios. Cuando Dios descubre su nombre a Moisés, le descubre como era de mayor misericordia, su nombre a Moisés le revela como el misericordioso. Leer Éxodo 34:6. El Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios, clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad. El Señor Dios misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Se manifiesta como el misericordioso.
Y bueno, sabemos todos, por eso he puesto la cita aquí, cuál es el nombre de Dios. Cuando Moisés en la zarza le revela su nombre. ¿Recordáis? Vamos a leer la cita. Éxodo 3, 11, 14. Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar a Egipto de los hijos de Israel? Dios le dijo: yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto, el pueblo daréis culto a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. ¿Veis? Por lo tanto, el nombre de Dios es yo soy el que soy. En realidad, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Bueno, el nombre de Dios luego se representa por el tetragrammaton, es decir, las 4 letras sagradas. La primera, Y, la H. Ese es el nombre de Dios. ¿Cómo pronunciaban esto los judíos? Pues Yahvé. Luego, el nombre de Dios es Yahvé. Esto sale de las iniciales del yo soy, el que soy. Yo es Yud, soy Hey, el que soy V, y soy Hey. Y, H, W, H. La letra de Dios. Fijaos, sabéis que surge también el nombre de Jehová. Sin embargo, un judío no pronunció nunca el nombre de Jehová, porque Jehová surge, algunos lo traducen por el yo soy y el que soy, pero Jehová surge en el siglo II después de Cristo, cuando los masoretas intentan poner vocales al hebreo. Y entonces cogen el nombre de Dios, Adonai, que significaba Señor, y las vocales se las introducen en el nombre de Yahvé. Y cogen Adonai, y la A, por fonética, es una E. La O la suben, la A la suben, y sale Jehová. Bueno, esto es una curiosidad simplemente que lo tenemos conocido y visto, pero bueno, conviene recordarlo, ¿no? De cuando surgen aquí. Bueno, decíamos que todo ese poder hizo en maravillas en él, el que era poderoso, todo ese poder es ejercido por efecto de su misericordia. Y no había ninguna otra obra de mayor misericordia que la obra de la redención. Eso, vamos a ver luego esto en cuanto a la alabanza a María, a Dios por la elección que ha hecho de ella. El segundo punto, reconocimiento de la providencia de Dios en el gobierno del mundo. María canta la forma ordinaria de obrar de la providencia divina y celebra esta providencia con 3 imágenes. Primero, la primera hace ver cómo Dios utiliza su poder para dispersar a los que se engríen con los pensamientos de su corazón, para esos que se ensoberbecen. Fijaos, es un poco lo que nos ha contado hoy el Padre en la homilía, de la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Qué distinta es la sabiduría de los hombres a la sabiduría de Dios. Pues estos que se engríen, esto que dispersas a los que se engríen en los pensamientos de su corazón, son personalmente los sabios que se guían por la sabiduría humana, pero que no conocen la sabiduría divina que exultan los libros sapienciales en la Biblia. Leer, por ejemplo, Proverbios 2:1-9, donde nos habla cómo es la sabiduría de Dios.
Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas para ti mis preceptos, prestando atención a la sabiduría e inclinando tu corazón a la prudencia, si de verdad, si de verdad recurres al entendimiento y elevas tu voz hacia la prudencia, si la codicias como la plata y la buscas como un tesoro oculto, entonces comprenderás el temor de Yahvé y hallarás la ciencia de Dios. Porque es Yahvé quien da la sabiduría, de su boca brotan la ciencia y la prudencia. Él reserva el éxito a los justos, es un escudo para quien bien camina, protege los senderos de la justicia y custodia el camino de sus fieles. Muy bien, ¿veis? Así es la sabiduría. Bueno, pues los sabios de este mundo no conocen esta sabiduría. Frente a esa sabiduría de los sabios del mundo, pues Dios realiza su obra con la suya, con su sabiduría, totalmente distinta. Fijaos, por eso dice, ¿cómo actúa Dios con su sabiduría? Leer en Isaías 29:14. Voy a hacer nuevamente con este pueblo prodigios, leer Isaías 29:14. Por eso, he aquí que voy a hacer nuevamente con este pueblo extraordinarios prodigios, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y la santidad de sus prudentes se eclipsará. Hay de los que buscan lo profundo para encubrir sus designios. Vale, era lo que queríamos ver. Dice, ¿veis? Voy a hacer nuevamente con estos pueblos extraordinarios prodigios. Ante los que fallará la ciencia de los sabios y será confundido la prudencia de los prudentes. Dios, en su sabiduría, actúa lo que decía un poco el Padre hoy en la homilía, de que muchas veces no entendemos los caminos de Dios porque nuestros caminos no son sus caminos. Y este era el caso de María, cómo actúa Dios en la humildad de esta mujer, en la humildad de esta, que elige a una esclava para madre del Mesías y no a una reina. A una virgen la hace milagrosamente madre y a una esclava madre del Mesías. La segunda imagen celebra cómo Dios quita a los poderosos de su trono y ensalza a los que no son socialmente poderosos. Es la teología de la providencia divina, que la Escritura canta tantas veces. Leer en Job 5:11. Si quiere ensalzar a los humildes y a los afligidos colmarlos de dicha, desbarata los proyectos de los calmados para que no realicen sus intrigas. Atrapa. Sí, bueno, ensalza a los humildes, estamos viendo cómo actúa en la providencia y cómo dice quita a los poderosos de sus tronos. ¿Quién era en ese momento quien ocupaba o usurpaba el trono? Pues Herodes en tiempo de Jesús. Pues Herodes, que era entonces el usurpador, el trono de David estaba ocupado por este tirano, por Herodes, y el Mesías lo destronará, no políticamente, sino heredando el trono de David su padre. Y en cuanto al tercer cuadro, parece que está tomado de una corte oriental, donde en esa corte los que sí cuentan son los ricos. Los humildes, los pobres no cuentan para nada. Vemos como en la sabiduría de Dios, en la economía, en la nueva economía divina, estos ricos no son los que cuentan, no cuentan con el influjo divino. Leer 1 Samuel 2, 6, 8. Mientras que los pobres sí son los socorridos y enriquecidos. Tomad el arca del Señor, ponedla sobre el carro, poned en un cofre. Segunda, 1 Samuel. Sí, el 6-8. 2,
Capítulo 2, versículos 6 al 8. 6-8. El Señor da la muerte y da la vida. Hace bajar al abismo y hace subir de él. El Señor empobrece y enriquece. El Señor humilla y enaltece. Él levanta del polvo al miserable. Él saca al mendigo del estiércol para hacer que se siente con los nobles y asignarle un trono glorioso, porque suyos son los pilares de la tierra y sobre ellos ha puesto él el orden. ¿Ves? Mientras que los pobres son socorridos y enaltecidos. No se trataba de una revolución social, sino que es la forma de actuar de Dios. Él ejerce su justicia sabia y libremente. En el canto a María, todos estos bienes son y se refieren a bienes mesiánicos. Sí. Y el tercer tema es cómo con esta obra se cumplen las promesas hechas a los padres. María confiesa que esas maravillas que Dios obró en ella son el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Este Israel del que habla es el Israel universal, el que se prometió a Abraham, que en él serían bendecidas todas las generaciones, toda la gente de la tierra. La expresión a nuestros padres, algunos la traducen, y creo que tú has leído el texto, según había prometido a nuestros padres, mirando a Abraham y a su descendencia. Es el mesianismo espiritual y eterno. Este es el Magnífica que hemos hecho, y plantean algunas dificultades. Hay quien dice que el Magnífica es obra de Lucas, pero realmente la tesis ha sido completamente rechazada, ya que estos dos primeros capítulos de Lucas tienen como fuentes semitas, es decir, él no tenía fuentes anteriores, sino que estos dos primeros capítulos que escribe son fuentes semitas, no puede ser obra suya el Magnífica, está rescatada. Otros piensan que es un canto judío precristiano, antes del cristiano. Bueno, pues también está rechazada porque dicen, un canto hecho por un judío para agradecer algún beneficio recibido por Dios, pero en él vemos que se alaba al Mesías ya presente. Luego no puede ser un canto precristiano. Otros piensan que es un canto cristiano, tampoco, porque en ese caso la elaboración hubiese sido teniendo o insistiendo más en la persona del Mesías. Por lo tanto, el peso de la tradición sostiene la genuidad de Mariana del Magnífica, es decir, el Magnífica es obra de María. En el círculo familiar no debió de pasar inadvertido a la hora de hacer la historia cristiana, aquella elevación de María en su núcleo histórico, que sería lo que nos habría llegado a nosotros. Por lo tanto, el Magnífica ni es un canto precristiano, ni judío, ni obra de Lucas, sino de María. Y vamos a ver, tenemos tiempo todavía, un poquito. Vamos a ver el nacimiento del Bautista y luego ya quizás el Benedictus, ese canto también de exaltación de Zacarías, quizás el próximo día. Vamos a seguir viendo del capítulo 1, del versículo 57 al 66. Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz y parió un hijo. Oyendo sus vecinos y parientes que el Señor le había mostrado la grandeza de su misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día vinieron a circuncidar al niño y querían llamarle con el nombre de su padre Zacarías. Pero la madre tomó la palabra y dijo: no, se llamará Juan. Le decían: si no hay ninguno en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase, y pidiendo unas tablillas escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al instante se abrió su boca y se soltó su lengua, y empezando a hablar bendecía a Dios. Se apoderó el temor de todos los vecinos, y en toda la montaña de Judea se contaban todas estas cosas, y cuando las oían, pensativos se decían: ¿qué vendrá a ser este niño?
porque en efecto el amado del Señor estaba con él. Zacarías su padre se llenó del Espíritu Santo, profetizó diciendo. ¿Veis? Hemos visto el versículo que leíamos antes, cuando decíamos que una madre era bienaventurada cuando tenía el hijo, ¿no? Los familiares y vecinos se congratulaban con Isabel por su maternidad, que era una bendición. Entonces, al 8º día del nacimiento se hacía la circuncisión. La circuncisión era el rito por el que un judío se incorporaba al pueblo de Israel. La circuncisión se podía practicar por cualquier persona, tanto hombre o mujer, se podía hacer en casa y se dispensaba del reposo sabático. Es decir, si el sábado había que circuncidar a un niño, no se respetaba el reposo sabático, estaba exento por la circuncisión del niño. Aunque primitivamente no se hacía así, en esta época en la circuncisión se le ponía el nombre. Habitualmente se ponía el nombre del abuelo, pero parece que en este caso, dada la vejez de Zacarías, querían ponerle el nombre del padre, el nombre de Zacarías. Pero Isabel interviene y dice que no, que el nombre será Juan, porque es lo que el ángel había revelado a Zacarías, ¿no? cuando tiene aquella visión en el templo. Y ante esta pequeña disputa, pues le piden a Zacarías que pida cuál es el nombre, pide la tablilla y dice Juan es su nombre, ¿no? Pidió la tablilla y escribe que ha de llamarse Juan. Bueno, pues este hecho de nacimiento del Bautista causó impacto por toda Judea y pensaron en los destinos providenciales de aquel niño, concebido en una vejez estéril y acompañado su nacimiento de algunos milagros, ¿no? Entonces vieron que eran unas circunstancias especiales y que aquel niño estaba destinado para algo especial. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, porque así seguimos ya el próximo día con ese canto, con ese Benedictus de Zacarías al Señor. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban una grandiosa esperanza que no decae con los años, sino que viene de la eternidad. María, sol del cielo, despierta una vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se obedecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencernos. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército velado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.